Vamos a aplicar la definición de voltaje, pero ahora en otro ejemplo. Como bien dijimos, el voltaje es capaz de mover o realizar trabajo para mover una carga de un punto a otro. Traigamos nuevamente aquí lo que es la analogía que hemos utilizado de una bomba de agua con un circuito de tubería en configuración de circuito cerrado. Tenemos aquí una partícula de agua. Al momento de encender la bomba, lograremos mover esta partícula del punto A al punto B. Por lo tanto, cuando encendemos, lo que hacemos es mover esta partícula. Entonces decimos que la fuente, en este caso la fuente de energía que es la bomba, está realizando trabajo sobre la partícula de agua. Lo que tenemos aquí ahora es un primer circuito en el cual tenemos una fuente de corriente directa. Hemos colocado aquí un interruptor para poder analizar por partes este circuito. Inicialmente, los electrones se encuentran en el cable. Recuerden que estos no se mueven al menos que se aplique un voltaje. De hecho, este no se mueve porque el circuito se encuentra abierto. Al momento de cerrar el circuito, gracias al voltaje aplicado, la corriente tendrá que fluir en sentido horario, llevando estos electrones del punto A al punto B. Esto es la definición de voltaje. Nos dice que el voltaje es capaz de mover los electrones de un punto a otro punto. Cuando ya veremos más adelante, el voltaje realmente mientras esté cerrado el circuito está fluida sin ningún inconveniente alrededor de toda la malla. Por lo tanto tenemos aquí el electrón y al momento de aplicar 5 voltios y cerramos el circuito, este electrón se moverá. Estamos cumpliendo paso a paso lo que nos dice las definiciones en cuanto a lo que es el voltaje. Recuerda además de que estamos viendo el flujo convencional de electrones. Realmente el electrón tendría que irse hacia el terminal positivo, ya que el electrón tiene una carga negativa y tiene que ser atraído por el terminal de carga opuesta, en este caso positivo. Recuerda que nuevamente que signos distintos como más y menos se atraen, pero a partir de ahora considere de que en todos los análisis que vamos a hacer, incluso en los análisis que encontrará en cualquier otro lugar, siempre el flujo de electrones va a ser en el sentido como indica la polaridad de la fuente. Si la polaridad de la fuente está más y menos, entonces el flujo será de menos a más. Y al conectarle un cable, esta fluirá de arriba a abajo, para este caso. Vamos a ver ahora las otras simbologías de una fuente de corriente directa. Ya hemos visto la primera. Esta es nuestra primera variante. Le llamamos variante porque hay diferentes formas de verla a la fuente en lo que respecta a su simbología. La otra forma en la que podemos encontrarla es como se muestra aquí, un círculo como el primero y con un más y menos. En este caso sabemos que la corriente va a fluir de menos a más, es decir, de abajo hacia arriba. Para la tercera variante o tercera forma en la que podemos encontrar la representación de una fuente de corriente directa es con dos barras horizontales, una más grande y una más pequeña. La más grande representa el terminal positivo y la más pequeña el negativo. De igual forma, la corriente fluirá de negativo a positivo. Y tenemos finalmente esta otra, que es la cuarta variante, en donde se puede observar que es una réplica de la tercera,
Solo que aquí está indicando que internamente tiene dos celdas colocadas en serie, pero en su conjunto nos dará un solo voltaje que puede equivaler a uno de estos. Todas estas son las distintas simbologías que representan a una fuente de voltaje de corriente directa. Recuerde que cuando decimos corriente directa nos indica que estas fuentes solo podrán fluir la corriente en un solo sentido, del negativo al positivo. Vamos a hacer ahora un análisis en un circuito abierto con una fuente de corriente directa. Tenemos aquí un circuito en el cual tenemos un circuito abierto, en el cual tiene una fuente de corriente directa. Sabemos ya inmediatamente de que el terminal positivo es el que tiene la franja más larga horizontal y el terminal negativo es la que tiene la franja de menor tamaño. Hemos colocado aquí un terminal a tierra con el negativo. Ya explicaremos cuál es la finalidad de este terminal a tierra. Sin embargo, puede usted no considerarlo si desea, solamente el terminal negativo y el positivo. Colocamos un valor a esta fuente como 10 voltios. Si nosotros medimos este borne de arriba con el de abajo, la medida que obtendremos es de 10 voltios. Ve además de que es un circuito abierto, por lo tanto la corriente en cualquiera de estos puntos será de 0 amperios o amperes. No existe un flujo de electrones aún, ya que el circuito se encuentra abierto. Sin embargo, sí hay una lectura de voltaje, que es la misma que esta, es decir, la de 10 voltios. Ahora por este lado derecho lo que tenemos es un cable de cobre, el cual venimos estudiando. Recuerda que hemos hablado que tienen los electrones de forma estática. La resistencia es baja en este cable, considerada 0 ohmios. Hemos hablado acerca de la tubería del agua, por el cual fluía esta, y que las paredes representaban una baja resistencia. En el caso de este cable de cobre también existe la misma definición en cuanto a cuando hablamos de resistencia, ya que el propio cable tiene una resistencia pero muy baja, considerada 0 ohmios. Por ello es un buen conductor. Los electrones se encuentran estáticos. No hay movimiento en los electrones. Recuerde que este es el cable de cobre al cual le aplicamos la polaridad y estudiamos los electrones que estaban quietos, como se muestra aquí, y además cuando le aplicamos la polaridad vimos hacia dónde se movía, tanto el flujo real de los electrones como el flujo convencional. Por lo tanto, en este circuito no habrá una corriente eléctrica aún, ya que se encuentra abierto, como se puede observar.